Baruch Hashem, shalom a todos. Bienvenido a Cambiando Destino. Bendecimos a todos los que nos están escuchando por este medio. Declaramos una palabra de bendición. Lluvias del cielo lluevan sobre cada una de sus vidas. Hoy tenemos una reflexión muy interesante bajo el tema espíritus territoriales. Y leemos la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6, del 1 al 6. Dice así: y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Es interesante ver que hacer lo malo delante de los ojos de Dios tiene que ver con abandonar su ley. Los hijos de Israel abandonaron la ley de Dios y por lo tanto llegaron a ser una casa sin brújula. Perdieron su sentido de dirección, perdieron su rumbo, perdieron su lugar de destino. Es interesante hacer una comparación entre una vida que tiene la vida de Dios, que refleja, que manifiesta su ley, y otra que no refleja su ley. Una vida que tiene esta vida de Dios se refleja porque en su socialización establece relaciones saludables. También se refleja en su desarrollo moral y ético. Vive bajo un estandarte de vida que refleja luz que emana de su interior. También se refleja en la esencia espiritual que posee, en contraposición con una vida que no posee la vida de Dios. También se refleja en su descenso moral, en su decadencia espiritual. Ambas producen un comportamiento para vida y la otra un comportamiento para muerte. De manera que dice la palabra de Dios, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La palabra mano en hebreo es la palabra yud y habla de dominio. Es decir, el Eterno lo entregó bajo el dominio de Madián. La palabra Madián significa conflicto. Conflicto porque representa una semilla corruptible que corrompe el corazón. Por eso la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y al entregarlo bajo el dominio de Madián, perdieron su sentido de vivir, perdieron su autonomía, perdieron su identidad. Es por esto que Madián se convirtió en la vida de cada uno de los hijos de Israel en una simiente que corrompe. ¿Por qué? Porque esta simiente es un tipo del hombre fuerte. El hombre fuerte que entra a tu vida y te ata. Y cuando te ata, comienza a tomar dominio de tu entorno, a tomar dominio de tu identidad, a tomar dominio de tu autonomía. ¿Por qué? Porque hay personas que le han abierto puertas al enemigo. Y cuando un individuo le abre una puerta a estos espíritus territoriales, entran e invaden la vida de una persona. Es interesante ver que cuando una persona está bajo el dominio de alguien, éste pierde su identidad, pierde su autonomía, pierde su palabra. Israel no podía decir nada en este tiempo. No tenían derecho de decir ni de dar un grito fuerte. No es justo esto, no. Tenían que hacer
todo lo que se le exigía. Es por esto que está bajo el dominio del espíritu de Madián, una simiente que corrompe, pero empieza a corromper el corazón. Hace que la plenitud del Eterno se aleje de la vida de muchos. Es por esto que vemos personas que cantan, que predican, que hacen muchas cosas dentro del reino, pero hay áreas de su vida donde ellos han abierto una puerta. Y esta puerta ha permitido que el espíritu de Madián, esta simiente corruptible, entre y comience a hacer nido en áreas de su corazón. Es importante notar que dice el libro de Jueces, capítulo 6, del 2 al 3. Dice, y la mano de Madián prevaleció, es decir, los oprimía. Cuando el enemigo prevalece sobre una persona, oprime el espíritu. Esta simiente corruptible que nace en el corazón de muchos comienza a oprimir. Es por esto que la literatura rabínica dice que el espíritu de Madián opera en los hijos de desobediencia. Es importante entender que no importa lo que tú estés pasando, agárrate de la palabra de Dios, agárrate de las promesas de Dios, porque cuando le abres una puerta a estos espíritus territoriales, comienzan a tomar dominio de áreas en tu vida. Sigue diciendo, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Comenzaron a huir, comenzaron a esconderse de su realidad. Hay personas que están escondidas dentro de la crisis de su realidad. ¿Por qué? Porque la crisis de su realidad le dice lo que está pasando con ellos. Pero muy dentro de ello han perdido esencia espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Desarrollan una espiritualidad inmune, es decir, ya no hay esencia de discernir, de entender, ni de apartarse de aquellas cosas que no son buenas. Y cuando vienes a ver, te dice a ti mismo, pero ¿cómo yo caí en esto? ¿Por qué he caído en esta condición de vida? Nadie sabe mi condición, porque yo sé ocultarla y me sé ocultar detrás de una realidad que proyecto. Sigue diciendo, pues sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, oiga bien, subían los madianitas, esta simiente que corrompe, y los amalecitas. Aquí la palabra Amalek significa agresor persuasivo. Es un tipo de los pensamientos que se levantan en la mente de muchas personas. Según la literatura rabínica, dice que el espíritu de Amalek opera en los hijos de desobediencia, que se han apartado de la ley de Dios, que han olvidado la ley de Dios, que no se ejercitan en la ley de Dios. ¿Por qué? Los hijos de Israel, cuando subieron a las montañas, dice que levantaron fortalezas a su alrededor. Estas fortalezas eran sus pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos que había, oiga bien, que había puesto ahí el espíritu de Amalek, tomó dominio, porque es un espíritu territorial. El espíritu de Amalek es un espíritu territorial. El espíritu de Madián es otro espíritu territorial. Aunque Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que operan en los aires, estos controlan naciones, otros controlan ciudades, otros controlan territorio y otros controlan casas. Pero vienen
tres espíritus que son espíritus devastadores, que es el espíritu de Madián y el espíritu de Amalek. Y oiga lo que dice, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. ¿Quiénes son los hijos del oriente? Los hijos del oriente son los hijos de Caín, los cainitas. Este es un espíritu que comienza a tomar dominio de las emociones. Una vez que el espíritu de Amalek empieza a crear pensamientos destructivos en tu vida y el espíritu de Madián comienza a crear esa simiente que corrompe dentro de tu corazón, el espíritu de los cainitas comienza a quebrantar tus emociones para romperte, para neutralizarte, para detenerte. Y es por esto que muchos han caído en una mente reprobada. ¿Por qué? Porque una mente reprobada representa a un individuo que se ha apartado de la ley de Dios. Una mente reprobada representa a una persona que ya no desea tener intimidad con Dios, sino que tiene una intimidad superficial. Y todo lo que hace es superficial. Puede cantar, puede brincar, puede hacer muchas cosas. Pero sigue diciendo la palabra de Dios que cuando los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente subían, tomaban la cosecha y lo dejaban sin comer. No solamente Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. El número 7 representa la plenitud de Dios. No había revelación de Dios, pero tampoco había pan. Cuando no hay revelación de Dios, no hay pan de la presencia en tu vida. Cuando no hay pan de la presencia de Dios en tu vida, entonces el hombre interior comienza a desgastarse y el exterior, el hombre carnal, comienza a tomar dominio. ¿Por qué? Porque estos espíritus territoriales, esa simiente corruptible, pensamientos destructivos, el espíritu que corrompe y quebranta las emociones, están tomando control de áreas en la vida de muchos. Estos espíritus territoriales ocupan lugares, establecen dominio. Y cuando establecen dominio, dice la palabra de Dios, que cuando el hombre fuerte entra, ata, saquea todos tus bienes, es decir, comienza a extirpar toda esencia espiritual que pudiera quedar en una persona, comienza a quitársela. Y cuando termina con esta persona, te deja destruido. Por esto es que es importante entender que nosotros tenemos que hacer día a día un examen de nuestras vidas y mantenernos buscando el rostro de Dios, mantenernos buscando presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene misericordia. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel llegó un momento que clamaron a Dios y cuando clamaron a Dios, Dios los escuchó. El Eterno te está diciendo, si tú clamas a mí, yo te voy a escuchar, te voy a liberar, te voy a libertar. Yo quiero decirte que tu vida le pertenece a Dios, que no hay lugar en tu vida para que estos espíritus territoriales empiecen a controlar tu destino. Yo declaro en esta hora todo espíritu de mentira que sea neutralizado en tu vida. Todo espíritu de egoísmo que sea neutralizado en tu vida. Todo espíritu de maldad que sea neutralizado ahora. Todo espíritu de corrupción que sea quebrantado en esta hora. Toda mente carnal sea quebrantada, atada a la obediencia de Cristo. Ay, amanso, remanso, leja. Todo espíritu de contradicción que sea neutralizado en esta hora. Todo espíritu
de prostitución que sea neutralizado en esta hora. Todo espíritu de drogadicción lo neutralizamos en esta hora. Neutralizamos todo espíritu que venga contra tu vida, todo espíritu de homosexualidad, de adulterio, de fornicación, de egoísmo, de deslealtad. Lo neutralizamos ahora en el nombre de Yeshua. Aya kuturumanso leja, aya mansuturukenso, y declaramos ahora que eres libre, libre por la palabra de Dios. Amansu rubukunsa, remanso leja. Declaro libertad ahora sobre tu vida. Sharamansu akuta. Declaro libertad sobre tu vida. Declaro liberación sobre tu vida. Declaro hoy que es tu día de tu levantarte. Decláralo sobre tu vida, que el enemigo no tiene autoridad sobre ti, que tú eres un hijo y una hija de Dios, que tú no naciste para vivir en tristeza, que tú no naciste para vivir esclavizado de una mentira, de una ilusión, de vivir en una ilusión, de vivir bajo una apariencia, no. La palabra de Dios dice que somos cartas abiertas. Y cuando somos cartas abiertas, la luz del Eterno se refleja en nosotros. Y cuando la luz del Eterno comienza a reflejarse en ti, eres transparente ante los demás. Pero el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. ¿Qué tú deseas hacer hoy? Tiene dos opciones. Levantarte y decir no más o seguir en la condición que estás. Pero yo te digo que tú no fuiste hecho para vivir así. Levántate en el nombre de Yeshua. Tú eres hijo de Dios. El Eterno es tu Padre y tu Padre te ama. Tu Padre te anhela. Tu Padre desea tener relación contigo. Levanta, aya, mansura, canso, remanso, leja. Siento el poder de Dios. Recibe sanidad en tu corazón. Recibe sanidad emocional. Recibe sanidad mental. Baruch Hashem, Dios te bendiga.